Monica will be speaking first about her new book, but the sexual politics of pornography, and she will be speaking in Spanish. Bien, bueno, buenas tardes a todas. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Women's Declaration International por la labor que están haciendo por todas y cada una de las mujeres, así como por haberme invitado a hablar en este webinar del Feminist Question Time. Y también, por supuesto, quiero daros las gracias a todas las que os habéis conectado o estáis viendo este vídeo más adelante. Mi intervención va a ser sobre el libro que se ha publicado en octubre del 2021, titulado Política Sexual... ¡Uy! Perdón. Estoy escuchando directamente la traducción en inglés, no sé si se ha movido algo. So I think we maybe need to check that before we might have to start again to check that the interpretation is working. Okay. And yeah. All right, so I think Amparo was muted, so it was working. Okay, it's working, and okay. Yeah, I'm not quite sure why. Yeah, that's fine. Oh, perfect. Okay, so we can continue. Great. So thank you so much for your patience, everybody listening, and Monica. We can continue, and we will cut this from the video for later. Okay, perfect. Is it normal if I hear Amparo doing the translation? Yes. Okay. Oh no, you should maybe. No. It might be that you have pressed the interpretation button, and you should press no interpretation. Yeah. So sorry. Okay, yeah. Perfect. I'm sorry. Thank you very much for your patience. Bueno, decía que mi intervención iba a ser sobre el libro que publiqué en el año 2021, titulado Política Sexual de la Pornografía, Sexo, Desigualdad, Violencia. Este libro, de la colección Feminismos de la editorial Cátedra, es la adaptación de mi tesis doctoral que realicé entre el año 2015 y el año 2020. En la tesis, así como en el libro, se analiza cómo el tipo de deseo sexual masculino que construye la pornografía colabora directamente en la reproducción de la violencia sexual contra mujeres y niñas. He tenido el enorme privilegio de que la mismísima Sheila Jeffreys, una de mis principales referentas tanto en mi vida personal como en mi posicionamiento político, por supuesto, escribiera el prólogo, además de este libro. Y me gustaría, a modo de introducción, leeros la contraportada, que dice así: que la pornografía se ha convertido en la educación sexual de las nuevas generaciones es un hecho innegable. Ahora bien, ¿qué es lo que encuentran a un clic de distancia los chicos entre los 8 y los 11 años en las páginas web de pornografía? ¿En qué medida podemos decir que eso es educación o es sexual? ¿Cómo repercutirá este aprendizaje en las mujeres y las niñas? En el núcleo de política sexual de la pornografía se sitúa la diferenciación entre sexo y violencia sexual, la reflexión de por qué parte de esta violencia se considera simplemente sexo, la pregunta de cómo es posible que los varones se exciten sexualmente en situaciones que son violencia contra mujeres y niñas y, por supuesto, la cuestión fundamental: ¿qué consecuencias tiene para todas las mujeres y niñas que se haga equivaler pornografía a sexo? Una pregunta que me hacen muy a menudo es cómo acabé yo estudiando la pornografía, y la verdad es que fue por pura casualidad. Cuando yo empecé la investigación de mi tesis doctoral, yo no tenía pensado entrar en la pornografía. Yo quería estudiar la reproducción de la violencia sexual y aún no tenía en mente que la pornografía tuviera un papel importante en esto. Como son los hombres quienes ejercen esta violencia, yo sí tenía claro que me tocaba estudiar cómo se construye la masculinidad y la sexualidad masculina. Claro, cuando hablamos de magnitudes de violencia sexual tan devastadoras como las que tenemos en la actualidad, es claro que no podemos responder a la pregunta de por qué los hombres ejercen violencia sexual a nivel individual, como si hubiera algo concreto, ¿no?, que les ha pasado a unos pocos hombres. Cuando tenemos unas magnitudes tan devastadoras de violencia sexual, esta pregunta es algo que tenemos que responder a nivel estructural. Y yo iba investigando e investigando, iba leyendo antes de entrar en la pornografía y encontraba algunas respuestas, pero de entre lo que yo leía, ninguna me permitía entender desde las tripas, ¿no?, cómo es posible realmente que los varones aprendan a excitarse
ejerciendo violencia contra mujeres y niñas. Y fue por casualidades de la vida que en un momento me propusieron que hiciera un artículo sobre pornografía. Cuando yo entré en las páginas de pornografía y comencé a verla, las respuestas iban apareciendo ante mis ojos en la pantalla. Cuando entré ahí, yo ya llevaba un par de años leyendo y tenía, es verdad, un marco teórico feminista radical, obviamente, en que apoyarme para interpretar lo que veía, pero las respuestas estaban en la pornografía, estaban ahí. Fue tan clarificador que cambié el tema de la investigación, que acabó siendo directamente sobre cómo el tipo de deseo sexual masculino que construye la pornografía colabora directamente en la reproducción de la violencia sexual. Ahora que ya ha pasado un tiempo desde que cerré la investigación, puedo decir sin duda que las respuestas más importantes con las que me he encontrado a esta pregunta estaban en la pornografía, lo cual me parece bastante significativo. Según yo veía más y más pornografía, me centré en la más vista, en Pornhub y en Xvideos, que son las 2 páginas de pornografía más visitadas. Iban apareciendo en mi cabeza ciertos esquemas que se repetían, ¿no?, en la pornografía relativos a distintos temas. Y así yo me embarqué en una misión. Y la misión era hacer una tipología o una clasificación de cuáles son estos mensajes que la pornografía transmite a los hombres y de cómo colabora cada uno de ellos con la reproducción de la violencia sexual. Y para ello visualizaba y transcribía lo que se veía en los vídeos. Yo lo digo en la introducción del libro, pero lo voy a repetir aquí. En la pornografía he encontrado las imágenes más terroríficas e indescriptiblemente dolorosas que he visto en mi vida. Recuerdo especialmente los meses que estuve redactando la parte de la tesis sobre pornografía, porque fueron varios meses viendo pornografía prácticamente 13, 14, 15 horas al día, ¿no? En esas demasiadas horas, como digo, pues topas con muchas imágenes y con muchos sonidos que son, bueno, de un dolor indescriptible. Fue especialmente duro analizar las violaciones filmadas a niñas, ¿no?, la mal llamada pornografía infantil, y había días cuando yo estaba analizando, investigando esta pornografía, que yo me sentaba en la mesa, ¿no?, y me quedaba con la mirada perdida atravesando la pared, y me venían en bucle las imágenes de todas esas caras, ¿no?, y de repente habían pasado 8 horas. O sea, no hay ninguna de esas caras que a día de hoy haya olvidado, ¿no? En su momento yo no tenía tiempo para detenerme a gestionar todas las emociones que la investigación me estaba produciendo. Yo no podía meterme a llorar en la cama un mes, no podía apuntarme a clases intensivas de boxeo, ¿no? La tesis es un trabajo académico y yo tenía unos plazos, tenía que ser funcional, tenía que seguir. Así que muy conscientemente, tomé una decisión. Abrí un cajoncito aquí en mi interior y fui metiendo todas las emociones que aquella investigación me estaba produciendo y me hice una promesa a mí misma. Dije, en el futuro, cuando tenga tiempo y tenga energía, ya me pondré a gestionar todo esto, ¿no? Pero la verdad es que esa tarea que me toca hacer ahora está siendo muy complicada. Y digo que está siendo muy complicada porque la pura verdad es que cuando intento conectar con todas esas emociones, no siento nada. Parece que hay tantas cosas ahí guardadas en ese cajón que ya no abren, ¿no? Quizás os estéis preguntando por qué os cuento esto, que es tan personal, y os lo cuento porque me parece muy significativo. A esta reacción de intentar conectar con emociones dolorosas del pasado y no sentir absolutamente nada, se la denomina trastorno del estrés postraumático. Esto significa una cosa, significa que ver pornografía es traumático para las mujeres, porque la pornografía no va de sexo, el sexo no es traumático para las mujeres. La pornografía va de poder masculino y va de violencia contra nosotras. Me parece muy relevante detenernos a pensar en cómo ese material que nos deja a las mujeres en estado de shock con un trastorno de estrés postraumático durante mínimo 2 años, es un material que a los hombres no solo no les duele, sino que les excita y de cuyo consumo presumen impunemente. En la introducción del libro digo que mirar pornografía es muy duro para cualquiera que considere a las mujeres seres humanos. Y no lo digo por nada. Tras esto hay una clave importante. Si consideramos a las mujeres seres humanos valiosos, dignos, merecedores de bienestar, podemos identificar hasta las más sutiles prácticas que las deshumanizan, las humillan, las violentan
y las reducen a seres sobre quienes imponer las fantasías de poder, que no sexuales, las fantasías de poder que muestra la pornografía. Cuando digo que mirar pornografía es muy duro para cualquiera que nos considere seres humanos, también estoy diciendo otra cosa muy importante, que es que quienes miran pornografía y no solo no les duele, sino que les excita, no los considera seres humanos. Rehumanizar a las mujeres ha sido un cambio imprescindible para poder hacer esta investigación. Yo siempre digo que esta investigación no solo me ha hecho profundamente feminista, radical y abolicionista, sino que también me ha hecho lesbiana, no solo por motivos de autocuidado bastante obvios, sino por ese deseo de amar a las mujeres, de amarnos entre nosotras, humanizándonos, que en un patriarcado no ha dejado de ser un acto revolucionario. Uno de los núcleos de este libro, que lo atraviesa de principio a fin, es el intento de situar la línea que separa lo que es el sexo de lo que es la violencia sexual, donde debería estar, diseccionando distintas realidades. En este proceso de disección me he tenido que enfrentar a 5 ideas importantes que os voy a contar a continuación. La primera idea: los hombres ejercen violencia sexual porque les excita sexualmente. O en otras palabras, los hombres violan porque quieren, porque lo desean. Esta es una de las verdades quizás más obvias y más difíciles de formular y de asumir con las que yo me he encarado en esta investigación. Digo más obvias porque si no les excitara sexualmente no podrían ejercer violencia sexual. Y digo difícil de formular y asumir porque todo en el patriarcado está ensamblado para que no nos hagamos preguntas como las siguientes. Con las magnitudes de violencia sexual que tenemos hoy en día, ¿es esto algo que les pasa a unos pocos hombres? ¿O es extrapolable a todos los hombres? Vamos a echar cuentas con un poco de mirada crítica, en este caso dirigiendo la mirada al Estado español, ¿no? En el Estado español, a 4 de cada 10 hombres les pasa seguro, ¿no? 4 de cada 10 hombres ha prostituido a mujeres en España. Ha pagado por unas prácticas que al no ser deseadas por las mujeres, son, de hecho, violencia sexual. Sumémosle la devastadora cifra de que 1 de cada 4 niñas está sufriendo violencia sexual en su infancia. ¿Tenemos a 5 hombres locos o enfermos, sueltos, violando a las niñas? No, porque la mayoría de estas violencias se dan dentro de la familia. Lo que significa esta cifra es que en muchas familias tenemos violadores. Y claro, me gustaría que levantara la mano una sola mujer que se haya vinculado sexualmente con un hombre consumidor de pornografía a quien no le haya pasado alguna de estas cosas. Que le hayan metido mano mientras duerme, que le hayan presionado para hacer alguna práctica pornográfica dolorosa, humillante o no deseada por ella. Que hayan aprovechado que se había tomado unas copas para ejercer esta presión, ¿no? Esta coacción. O que directamente hayan hayan utilizado su cuerpo para hacer algo que él deseaba y ella no. Todo esto que en una u otra medida hemos sufrido todas las mujeres, ellos lo hacen porque quieren, porque desean hacerlo y deciden hacerlo. La segunda idea ya la dijeron con muchísima claridad las lesbianas políticas en los años 80 y no me voy a detener por tanto en ella, y la idea es la siguiente: son los hombres quienes tienen el poder de poner nombre a las cosas importantes. La tercera idea, si mezclamos la primera y la segunda, es que en un patriarcado, cualquier cosa que excite sexualmente a los hombres pasa de inmediato a ser denominada y socialmente considerada sexo. Pero ya sabemos que no todo lo que excita sexualmente a los hombres es sexo. Una parte de eso que les excita sexualmente es violencia. Pero socialmente lo llamamos sexo. Los hombres llaman sexo a la violencia que ejercen contra las mujeres porque a ellos les excita sexualmente. Que se sigue llamando sexo a la violencia lo vemos en la infinita cantidad de oxímorons o contradicciones en los términos que se siguen utilizando hoy en día, ¿no? En las noticias aún leemos o escuchamos barbaridades como sexo no consentido, sexo no deseado, forzar a tener sexo, sexo con menores, y una de las más normalizadas, que es hablar de la prostitución como un intercambio de sexo por dinero. Pero estas cosas no son sexo. Son sexualmente excitantes para los hombres, que es algo muy distinto. También es muy importante esta otra. Decimos que la pornografía muestra sexo explícito y no es cierto.
muestra de manera explícita lo que excita sexualmente a los hombres, que es otra cosa muy diferente. A las feministas que nos posicionamos en contra de la pornografía nos acusan de antisexo cuando no nos posicionamos en contra de la pornografía por lo que pueda tener de sexo, sino por lo que de hecho tiene de violencia contra las mujeres. A las feministas que nos posicionamos en contra de la pornografía nos dicen que tenemos un problema con el sexo, cuando con lo que tenemos un problema es con que se llame sexo a la violencia únicamente porque a los hombres les excita ejercerla. Tendríamos que pensar quizás qué tipo de concepto del sexo y de las mujeres tienen quienes acusan a las feministas de antisexo por posicionarse en contra de la pornografía, porque ese es un concepto de sexo que incluye la violencia sexual. La cuarta idea fue bastante difícil de captar y es la siguiente. No es que en la pornografía los hombres se exciten a pesar de la violencia que ejercen contra las mujeres, sino que en la pornografía los hombres se excitan precisamente con esa violencia. Me explico. Cuando yo empecé a visualizar la pornografía, pensaba, uy, qué curioso que los hombres sean capaces de excitarse a pesar de que a la mujer le duela. Qué curioso que los hombres sean capaces de excitarse a pesar de que está claro que la mujer no quería, ¿no? Pero según ves más y más pornografía, te das cuenta. No es que los hombres con la pornografía se exciten pese a que la mujer no quiera, pese a que la mujer grite de dolor, pese a que la mujer llore o pese a que sea una niña. Se excitan porque la mujer no quiere, porque la mujer grita de dolor, porque la mujer llora o porque en vez de una mujer es una niña. Ese es el núcleo y la dinámica de la pornografía. Los hombres se excitan con el poder sobre las mujeres y ese poder se expresa desde las formas más sutiles, como es la eliminación del placer de las mujeres, por ejemplo, hasta las más macabras que podáis imaginar. Cuando estaba estudiando un tipo de pornografía a la que a falta de un nombre mejor denominé pornografía de mutilación, pornografía de tortura o pornografía de asesinatos, que es una pornografía en la que no hay nada que pueda considerarse sexo en ninguna medida, yo cuando estaba viendo esa pornografía pensaba que no hay ninguna forma de expresar ese poder masculino sobre nosotras, que no haya sido ejecutada por un hombre contra una mujer real, grabada, subida a una página de pornografía y buscada y consumida impunemente por otros hombres, en ese o cualquier otro rincón del planeta. La quinta idea es que tras las previas, que son que los hombres ejercen violencia sexual porque les excita, que los hombres llaman sexo a cualquier cosa que les excite y por tanto también a la violencia que ejercen, y que la pornografía excita a los hombres precisamente por la violencia que está mostrando, hay una quinta verdad, y es que los hombres no nos consideran sus iguales. El patriarcado transmite, tanto a nosotras como a ellos, que las mujeres somos menos seres humanos que los hombres. Y aquí me gustaría hablar muy brevemente de la empatía. La empatía es una capacidad que consiste en dos cosas. En primer lugar, en reconocer las emociones de la otra persona, pero en segundo lugar, en compartirlas con ella. ¿Pero por qué compartes esas emociones con ella? Porque la consideras tú igual, porque te identificas con ella. Y por tanto, sientes bienestar con su bienestar y sufres con su sufrimiento. Los hombres aprenden desde pequeños que las mujeres no somos sus iguales. En esto consiste la masculinidad. Y la omnipresente cosificación y deshumanización de las mujeres también les está enseñando constantemente que nosotras somos menos humanas, menos dignas, menos válidas. Así pueden identificar las emociones de las mujeres, pero también pueden no compartirlas con ellas porque no las consideran sus iguales. Por eso los hombres pueden excitarse sexualmente ejerciendo violencia sexual. Por eso los hombres pueden llamar sexo a la violencia que ejercen contra nosotras y por eso pueden excitarse con la dinámica de creciente crueldad contra las mujeres que muestra la pornografía. Me gustaría, por último, hablaros brevemente del contenido del libro. El libro tiene 4 partes. La primera parte se titula El contexto social. Al pretender analizar la pornografía como un mecanismo estructural en la reproducción del patriarcado, una tarea imprescindible era estudiar cómo son los patriarcados en que se va a analizar la pornografía y con qué otros mecanismos de reproducción del patriarcado se complementa.
En esta primera parte se habla del funcionamiento de los patriarcados neoliberales, de la pornificación de la cultura, de la normalización de la violencia sexual, de las socializaciones de género, de la construcción de la masculinidad y de la heterosexualidad, entre otras cosas. La segunda parte del libro se titula La pornografía y consta de 4 capítulos en que se desarrolla cómo fue el origen de la pornografía, cómo es el debate actual con respecto a ella, por qué podemos decir que la pornografía es un elemento socializador y en qué medida podemos decir que la pornografía es un discurso político, ¿no? Como dice el título del libro. Además, se habla del esquema de la pornografía, haciendo hincapié en un dato enormemente relevante, que es que en la pornografía más consumida encontramos muchísimos vídeos en que las mujeres dicen no, pero ni un solo vídeo en que ese no se respete. Es por ello que podemos concluir que la pornografía arrebata a las mujeres el derecho a poner límites y que la pornografía, por tanto, se está apoyando en la negación de un derecho humano fundamental, que es el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Y así llegamos a la tercera parte, que se titula Los mensajes de la pornografía. Es en esta parte donde hay descripciones de los vídeos y análisis de contenido de los mismos. Ha sido una parte muy dolorosa de escribir y es muy dolorosa también de leer, ¿no? En esta parte se analizan los mensajes que transmite la pornografía relativos a distintos asuntos. En primer lugar, se analizan los mensajes relativos al placer y el dolor de las mujeres. En la pornografía, el placer sexual real de las mujeres ha desaparecido por completo. Y la pornografía, partiendo de este punto, puede transmitir 2 cosas. O bien, que las mujeres obtienen placer al proporcionar placer a los varones, ¿no? Borrando completamente esa sexualidad femenina real, o bien transmite que las mujeres obtienen placer del dolor, ¿no? Retomando este discurso freudiano del masoquismo innato de las mujeres. Después se analiza cuáles son las estrategias que pone en juego la pornografía en la reproducción de la violencia sexual. Este capítulo es, yo diría, especialmente relevante desde mi perspectiva, ¿no? Ya hemos dicho que el no de las mujeres en la pornografía aparece mucho, pero nunca se respeta. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando aparece ese no? Cuando aparece el no de las mujeres en la pornografía pueden pasar 2 cosas. La primera es que se transmita la idea de que el no de una mujer no significa no. En este caso se está poniendo en juego una primera estrategia de reproducción de la violencia sexual, que es la invisibilización de esta violencia en tanto que violencia y su normalización como si fuera sexo. Esto es cuando la pornografía muestra una situación que es violencia sexual, pero la muestra de manera que el consumidor considera que está viendo simplemente sexo y no una violación. Estos vídeos están transmitiendo que una práctica que comienza sin deseo por parte de las mujeres y con un consentimiento forzado es simplemente sexo y no violencia sexual. Y así hace pasar la violencia sexual por sexo. Pero hay una segunda cosa que puede pasar cuando aparece el no de las mujeres, que es que se transmita que ese no verdaderamente significa no, pero que aún así es sexualmente excitante para los hombres no respetarlo. Esta segunda estrategia de reproducción de la violencia sexual es la erotización directa de esta violencia. En estos vídeos se muestra también violencia sexual, pero ahora de manera que se capta a la perfección que eso es violencia, porque se observa a una mujer que llora, que grita y que intenta defenderse. Este tipo de pornografía está entre la más consumida. El vídeo más visto que yo encontré en estos 6 años de investigación era un vídeo que tenía 225 millones de visitas, más del doble de visitas que el siguiente vídeo más visto, y era un vídeo en que la mujer lloraba, gritaba e intentaba escapar repetidamente. De esta manera, la pornografía está transmitiendo a los hombres sin tapujos que violar a una mujer es sexualmente excitante. En el siguiente capítulo se analizan las prácticas de la fratría, los gangbangs y los bucaques, prácticas entre varios hombres y una sola mujer, que son el modelo de las violaciones grupales, ¿no?, que tanto estamos viendo en la actualidad. En el penúltimo de esta tercera parte, se analiza la pornografía, que son violaciones a chicas preadolescentes y a niñas filmadas. Y en el último capítulo de esta parte se plantea una pregunta. ¿Cuál es el ingrediente necesario
para que un vídeo sea considerado pornográfico? La respuesta socialmente aceptada a esta pregunta es sexo, ¿no? El ingrediente principal de la pornografía es sexo. En este capítulo se habla, en cambio, de otro tipo de pornografía que no tiene nada que sea considerable sexo en ninguna medida, ¿no? Esta pornografía a la que antes hice referencia como pornografía de mutilación, de tortura o de asesinatos. Y se concluye que el ingrediente imprescindible para que un vídeo sea considerado pornográfico es el ejercicio del poder masculino sobre las mujeres. En la cuarta parte, que se titula Hacia la erradicación de la violencia sexual, se plantean algunas propuestas a varios niveles que permitirían avanzar hacia la erradicación de esta violencia. Y me gustaría, para acabar, leeros una cita de esta parte, que dice lo siguiente: es necesario avanzar hacia la construcción de sociedades en que se entienda que la violencia ejercida contra las mujeres por medio de prácticas que los varones viven como sexuales no es un tipo de sexo agresivo o violento, es una violencia ejercida en el terreno de la sexualidad, una violencia sexualizada, pero no deja de ser violencia por el hecho de que los varones aprendan a excitarse sexualmente con ella. Es necesario avanzar hacia la construcción de sociedades en que se entienda que la dominación masculina no es una característica del sexo, es un ejercicio del poder masculino patriarcal en el terreno de la sexualidad, es un poder sexualizado, pero no deja de ser un ejercicio del poder. La pornografía, cuyo tema principal es la afirmación de la superioridad masculina, cumple la función de sexualizar dicha violencia, de sexualizar dicho ejercicio del poder, ocultándolos en tanto que violencia y dominación y transformándolos en componentes de lo que es el sexo. Transmite que el sexo puede ser violento contra las mujeres, pero no deja de ser sexo. Que el sexo implica esa dominación masculina, pero no deja de ser sexo, ¿no? El mismo poder y la misma violencia que en otros terrenos son rechazados y criticados, se ocultan como formas de poder y violencia al mostrarse como simplemente características del sexo en la pornografía, amparados bajo la idea de que en el sexo todo vale, incluso el abuso del poder masculino y la violencia contra mujeres y niñas. Y bajo la idea de que cualquier crítica a ese sexo se debe a la represión, la censura, el puritanismo y no a la defensa de los derechos humanos de la mitad de la humanidad. El libro acaba como acaban todas mis conferencias y como también voy a acabar esta intervención, que es remarcando que la abolición de la pornografía es un paso imprescindible en el avance hacia sociedades verdaderamente igualitarias en que todas las mujeres y todas las niñas puedan disfrutar por fin de su legítimo derecho humano a una vida libre de violencia. Muchísimas gracias a quienes estáis conectadas, muchísimas gracias a las traductoras y muchísimas gracias a todas por mantener la escucha y la atención.